compararlo con el petróleo. Pongámonos a pensar en el petróleo. Si hay un país que tiene petróleo, para poder llegar a ese petróleo, ¿qué tiene que hacer, Orki? Excavar. Tiene que excavar, tiene que perforar Claro. la superficie de la tierra para poder llegar al petróleo. El petróleo está ahí adentro, pero hay que perforar para que brote, para que salga, ¿cierto? Claro. Hay cosas en la vida que tienen que perforar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, para que ese amor brote. Sin embargo, otra cosa muy importante, el petróleo. El petróleo en bruto no sirve de mucho. Ni tiene tan buen olor. Ni tiene tan buen- Así es. Pongámonos a pensar en el petróleo. Lo importante del petróleo no es el petróleo en bruto. Lo importante del petróleo son los derivados y las aplicaciones que se El uso logran. adecuado. El uso de ese petróleo. De ese petróleo se han hecho un montón de derivaciones, de derivados y de productos que tienen que ver con el diario vivir. Claro. Inclusive, yo creo que estamos sentados en un subproducto del petróleo, ¿no es cierto? Yo creo sí, es cierto. Están presentes en todas las áreas de la vida, están presentes en el transporte, están presentes en los aviones, Claro. en el espacio, están presentes en la industria de la salud, están presentes en la comida, están presentes en la ropa, en los zapatos. Quizá por eso dicen, si nos quedamos sin petróleo, colapsamos. Exactamente. El petróleo es un recurso natural sin el cual la civilización actual puede vivir. Claro. De la misma manera, el amor. Así es. El amor es un recurso sobrenatural Claro. que lo tenemos en bruto, Así es. pero que ahora tenemos que buscarle aplicaciones diarias Y adecuadas. y adecuadas para el diario vivir, para cuando estamos en el hogar, para cuando estamos en el trabajo, para cuando estamos en diferentes lugares. Es importantísimo que nosotros podamos ver a la empresa más importante de la vida, que es el matrimonio, como una empresa de amor, pero un amor que vamos a utilizarlo y aplicarlo en cosas prácticas de la vida. ¿Cuántas empresas alrededor del mundo no hay? ¿Y cómo están esas empresas? Es la pregunta que le vamos a hacer al licenciado al regresar de un mensajito que hemos preparado para usted con mucho amor. Ya regresamos. Vaya, tantos. Qué lindo mensaje el que todos hemos escuchado, ¿verdad que sí? Continuamos con el licenciado Lawrence Otárola. Ha venido desde Estados Unidos. Imagínense todos los kilómetros que ha viajado para estar con usted ahí en casita escuchando este tema tan interesante. El matrimonio, la gran empresa de la vida. Y estamos seguros que Dios va a hablar a su vida. Y este año será un año diferente en su vida, en la relación con su pareja, con sus hijos. Y sabe, a final de año usted dirá, Señor, gracias porque mi empresa va a pedir de boca, como decimos aquí en Guatemala. Está súper bien porque el fundamento es el Señor y el amor que Él ha puesto en su corazón. Licenciado, cuando usted mencionaba el matrimonio como una empresa, yo me ponía a pensar alrededor del mundo cuántas empresas en quiebra hay, si lo vemos así. Lamentablemente, porque usted bien mencionaba que el devorador busca eso, destruir los hogares, destruir las familias, destruir las parejas. Y yo quisiera preguntarle estadísticamente, usted que ha tenido la oportunidad de estar en otros países, ¿cómo está la situación a nivel mundial? Así es muy interesante porque estando precisamente en una entrevista en un canal de televisión en otro país de América Latina, una señora llamó diciendo, mi empresa tiene 4 años de estar en rojo. 4 años de estar en rojo, ¿qué hago? ¿Termino la empresa o qué? Y es que ahí es donde entra el concepto de empresa. Nosotros hemos sido diseñados, Orki, con un deseo interno de tener éxito en lo que hagamos en la vida, de querer luchar por las cosas que valen la pena. Entonces, cuando uno habla de una empresa, es cierto, hay empresas que tienen saldo en negativo, que están pasando un momento difícil, pero ningún empresario astuto, inteligente y que tiene ese corazón quiebra la empresa en un momento de esos. Todo el mundo sabe que toda empresa pasa por momentos altos y por momentos bajos. Claro. Y lo importante es luchar y buscar la salida a esa, por así decirlo, esa racha de saldos negativos que se están pasando. Entonces sí, hemos visto hogares
como también hemos visto empresas a lo largo de todo el planeta, empresas buenas y empresas malas, empresas que están teniendo éxito, otras empresas que van a la bancarrota. Es interesante, Orki, porque se hizo un estudio donde se habla de que, por ejemplo, en los Estados Unidos, cada año se inician 600,000 empresas. Cada año, 600,000 emprendedores desean comenzar un sueño de sus vidas, una nueva empresa. Imagínate qué número más increíble, 600,000 empresas. Sin embargo, un estudio hecho por ellos mismos dice que cada año se cierran 600,000 empresas. Entonces aquí estamos hablando de una rotación del 100%. Se abren 600,000, se cierran 600,000. Es increíble. Y sin embargo nadie cuestiona el modelo de libre empresa. Nadie dice que el modelo libre empresa no funciona. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que el problema no está en el modelo, sino en desconocer cómo llevar adelante un negocio. De hecho, otra estadística dice que de cada 10 personas que conocen las, entre comillas, reglas del juego del mundo de los negocios, 9 de cada 10 tienen éxito cuando comienzan una empresa. Ve qué interesante. Claro. 9 de cada 10. Y ahí es donde surgió el concepto y el tema de las 10 reglas del juego. ¿Por qué? Porque yo estoy totalmente convencido, Orki, y quiero decirle a todos los televidentes, estoy totalmente convencido de que el problema de los matrimonios no es el modelo, no es que el modelo no funcione, el modelo es perfecto, el modelo fue diseñado por Dios para funcionar perfectamente. El problema es que desconocemos cuáles son las reglas del juego del matrimonio. Y al desconocer esas reglas, pues obviamente todo se convierte en un gran caos. Claro. Y en un gran problema. Claro, el desconocimiento, ¿verdad? Exactamente. El no saber pues a qué se está enfrentando una persona. Y por eso también, licenciado, hay muchas parejas que lamentablemente ya no quieren el compromiso, sino quieren mejor experimentar primero, y si nos va bien, entonces ahí sí que nos casamos, o si lo trasladamos al término de acá, o ponemos la empresa. Si nos va bien, y entonces desde ahí ya empiezan mal. Así es. Y quédense con nosotros, porque precisamente cuando hablemos de las reglas del juego, la primera regla del juego, vamos a tocar ese tema y vamos a darle fundamento científico de cuál de los dos es un mejor modelo. Bueno, y es que ya vamos a hablar de los principios ya en unos instantes, pero las reglas, por ejemplo, la número 1 dice aquí ver al matrimonio como un contrato. La regla número 2, bueno, es ver al matrimonio como una empresa. La regla número 3, tener los valores como el combustible. Bueno, para que usted se dé una idea de las 10 reglas del juego en su matrimonio. Ahora, hablando de los principios, licenciado, nuevamente, ¿nos pudiera decir qué es un principio? Así es muy importante que entendamos el concepto de principio. Principio es una norma de vida, es algo que nos dirige en la vida. Por ejemplo, si yo digo que tengo por principio llegar temprano o ser puntual, eso lo que nos dice es que esa persona ha determinado en su vida que pase lo que pase, siempre va a estar 5, 10, 15 minutos antes en todos sus compromisos. O sea que todo lo que va a hacer, va a planificarlo de tal manera que siempre va a estar antes en sus compromisos. Y lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Un principio es algo que nos dirige en la vida, que nos permite llevar una dirección y que nos permite tener algo que nos da valor, propósito y sentido. Todos deberíamos de tener principios, no es como estar sin brújula, un día por acá, otro día por acá. Exactamente, de hecho todos tenemos principios. El problema es qué clase de principios tenemos. Entonces ahí es donde tenemos que aprender a tomar los principios correctos para nuestra vida. Por ejemplo, una persona que valora la puntualidad tiene por principio llegar temprano. Claro. Ser puntual. Exacto, pero una persona que valora su apariencia física o valora dormir más o descansar más, pues obviamente no va a llegar puntual a sus compromisos. Y entonces todos valoramos algo. Claro, y ahí el problema es la persona que es puntual y con la que no, entonces desde ahí es la entradita. Exactamente. Yo conozco, bueno, me contaron de una persona aquí en Guatemala hablando de la puntualidad, que si alguien no es puntual, él le deja hablar de por vida. Y de hecho aquí en Guatemala dice que no tiene amigos.
porque él es muy puntual. Muy puntual, muy interesante el ejemplo. Hablemos del principio de la asociación, licenciado. Claro que sí, Orki, y este principio es importantísimo. Los estudios revelan que todos nosotros, los seres humanos, somos seres influenciables. Eso lo que quiere decir es que aunque nosotros podemos tener nuestro propio criterio, nuestra personalidad, opiniones, etcétera, etcétera, todos estos conceptos y pensamientos que tenemos son influenciados por las personas con las que nos asociamos. ¿Se pudiera manejar moldeables? Moldeables es otro término muy importante. La escritura habla acerca de esto. La escritura dice, por ejemplo, de que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Claro. Y hay muchos dichos, inclusive populares. Mira con quién andas y te diré quién eres. Las 3 a 5 personas con las cuales dedicamos más tiempo son las personas que van a determinar la clase de vida que vamos a tener en los próximos 3 a 5 años. Igualmente ocurre a nivel de matrimonios. Si nosotros estamos asociados con matrimonios y con parejas que siempre están discutiendo, que tienen problemas, que no valoran de verdad el matrimonio, pues obviamente vamos a terminar igual. Entonces es muy importante que nosotros entendamos por principio que tenemos que asociarnos con otras parejas y con otros matrimonios, no que son perfectos porque nadie es perfecto, claro, pero sí matrimonios que valoran la familia, que valoran el hogar, que valoran los principios que Dios ha establecido para el matrimonio, las reglas del juego. Y entonces cuando nosotros nos asociamos con matrimonios que tienen esos valores y que tienen esos principios, pues obviamente vamos a tener mayores probabilidades de tener mejor resultado y un mejor matrimonio para nosotros también. ¿Y cómo puede ser una pareja, por ejemplo, que su matrimonio está bien, ¿verdad? Bien. Y su vecino, bueno, no tan bien, podemos o pueden ir en auxilio de esas personas? Sí se puede cuando se cree que el matrimonio, pues sí, están cumpliendo con todo lo que usted nos ha dicho para ir a auxiliar, no decir, bueno, no me meto ahí porque se nos puede pegar, mejor me retiro. Sí, muy importante, Orki, que tocas este punto desde esa perspectiva, porque cuando hablamos de asociación, no significa que no nos vamos a asociar con personas que tienen problemas. Como decía el Chavo del Ocho, no te juntes con la chusma, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata de tener por lo menos alrededor de nosotros un par de familias sólidas y fuertes a las cuales podamos recurrir y con las cuales estamos asociándonos. Pero por supuesto que debemos de extender nuestra ayuda y nuestra mano a aquellos hogares y a aquellas familias que necesitan también. Entonces hay que tener un balance, claro, pero entender a quiénes estamos ayudando y con quiénes nos estamos asociando. Claro. Con quién estamos desarrollando una especie de amistad y de intimidad. Son dos cosas diferentes. Eso se puede poner en el ejemplo cuando uno va a la escuela, que la mamá le dice a uno, no, con él no te juntes porque siempre pierde el grado. O sea, exacto. Sí, para ayudarle, para resolver una duda, pero si uno se junta con los haraganes de la escuela, pues... termina así. Se le pega, como hablando de dichos populares, el que anda con la miel, algo se le pega. Se le pega, exactamente. Así que el mejor consejero también que usted puede tener es la pareja de siervos que Dios tiene al frente de su congregación. Sus pastores pueden ser un excelente apoyo para su vida matrimonial, para el crecimiento suyo. Como usted dice, siempre habrán conflictos y posiblemente los pastores tengan conflictos, pero Dios les ha dado las herramientas y la sabiduría, por eso están al frente de la congregación para dirigir pues todos los hogares, todas las empresas que hay dentro de su congregación, así que puede ser un ejemplo. Pero hay muchas parejas dentro del ámbito cristiano que usted puede recurrir para pedir auxilio. No irse, no seguir el ejemplo, bueno, si ella se divorció, bueno, a ese camino voy yo, me resigno, no, sino... Exactamente. Y lo que pasa, Orki, es que muchas veces este tipo de amistades comienzan a influir y comienzan a decirle a la esposa, no seas tontita, no te dejes, hacer lo mismo, hacerle... yo no me dejé, me separé, pero no me dejé, no sería el mejor concepto. Exacto. ¿Por qué? Porque siguen consejos de amistades que no... obviamente también han fracasado y van en la misma línea. Y entonces en lugar de ver al matrimonio como una empresa, lo están viendo como un cuadrilátero. Imagínense. Claro, cuando uno entra a un cuadrilátero, uno entra con un adversario. Claro. Y entonces ya uno entra a la defensiva.
Y muchas personas están entrando al matrimonio como que si fuera un cuadrilátero. Yo entro, vamos a tener este juego aquí, pero sos mi adversario y no me voy a dejar. Y de una vez te digo que me gusta ganar. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando uno entra a un cuadrilátero? Hay 3 cosas que suceden cuando uno entra a un cuadrilátero. Primero, sale golpeado. Claro, hay golpes, sí, hay golpes. De fijo sale golpeado. Lo segundo que pasa cuando uno entra a un cuadrilátero es que sale exhausto también. Sí. Es agotador, correcto, agotador. Y lo tercero que sucede es que los dos pierden. Uno pierde más que el otro, pero definitivamente los dos pierden. Y por eso es que muchos hogares están saliendo golpeados, están saliendo exhaustos y están saliendo perdiendo porque están viendo al matrimonio como un cuadrilátero en lugar de verlo como la empresa más importante de la vida. Y ahora, hoy en día, con tantos movimientos, movimientos feministas y bueno, Exacto. es un cuadrilátero donde de este lado las mujeres y del otro lado los varones, y ese no es el consejo que Dios nos da en su palabra. La escritura inclusive nos habla de ayuda idónea, Claro. no de ayuda errónea, ¿verdad? Y la idea es precisamente que somos un complemento perfecto. O sea, Dios diseñó esta pieza que tiene estas características y diseñó esta otra pieza que tiene estas otras características para ponerlas juntas y que calcen perfectamente. Ahora, licenciada, hablemos del principio de la transformación. Exacto. Este principio es esencial porque nosotros creemos firmemente que el cambio es posible. Es más, las escrituras hablan constantemente y nos enseñan que debemos de ser transformados. Claro. Y debemos de cambiar. Renovarnos, dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, el cambio es posible. Podemos estar pasando momentos difíciles. Yo quiero dirigirme a todos los oyentes y televidentes. Puede ser que usted esté pasando momentos difíciles en el matrimonio. Y usted puede estar pensando que ya el cambio no es posible, pero déjeme decirle, hay esperanza porque el cambio es posible. Claro, obviamente lo que sucede es que cuando uno entra al matrimonio, normalmente la esposa entra al matrimonio creyendo que va a lograr cambiar al esposo. Máxime, si no es creyente, no, Exacto. yo lo voy a transformar, lo voy a ganar. Sí. Y el hombre entra al matrimonio creyendo que la esposa nunca va a cambiar. Entonces, pero el cambio es posible. Es que hay un libro que dice que las mujeres de Marte y los hombres de Venus. Sí. Porque pensamos muy diferente. Así es. Queremos decirle, querida hermana, amiga, amigo televidente, que el teléfono en estudio está apareciendo en la pantalla de su televisor. Si usted ahorita tiene una inquietud y quiere hacérsela, pues aquí al experto que Dios nos ha enviado, al licenciado, puede comunicarse en este instante y decir que anhela hacer una pregunta. Si usted no quiere dar su nombre, no se preocupe, no vamos a dar su nombre, pero usted sí le puede decir, consultar al licenciado su pregunta, su voz va a salir al aire y no es necesario que dé su nombre para pues, guardar pues, esa intimidad. Pero si tiene alguna inquietud, ahorita es el momento de comunicarse con el licenciado al teléfono que está apareciendo ahí en la pantalla de su televisor. Licenciado, la palabra transformación, solo transformación, ¿qué significa? Bueno, y es que la palabra transformación viene de ese concepto como por ejemplo de las mariposas, ¿verdad? De la metamorfosis, que es el cambio de un estado a otro estado. Y la idea es precisamente que nosotros podemos pasar de un estado, por así decirlo, de más bajo, obviamente, a un estado superior. Nuestra transformación, pasar de los pensamientos humanos a los pensamientos de Dios. La Escritura dice que mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Y el Nuevo Testamento nos enseña que tenemos la mente de Cristo. En otras palabras, nosotros tenemos que comenzar a sustituir los pensamientos viejos, los patrones viejos, los hábitos viejos, por nuevos conceptos que nos permitan acercarnos más a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El patrón, y ahí es el proceso de transformación. Claro, el patrón generacional, ¿verdad? Que viene, es que mi papá le hacía esto a mi mamá o mi mamá le hacía así a mi papá, yo así me fui enseñada o así me dijeron que me defendiera en el matrimonio, porque eso es lo que pasa. Mira, cuando seas grande tú no te vayas a dejar, cuando seas grande tú no vayas a hacer eso, entonces es como un patrón que nosotros debemos de decir, como usted dice, bueno, Señor, ¿será que tú quieres eso? ¿Será que tú estás de acuerdo en que yo me porte mal con mi esposo, que yo no lo atienda o cosas así, ¿verdad? Creo que Dios nos dijera no. Y esas son las reglas de la calle, las reglas de la selva.
tenemos las reglas de Dios para el matrimonio, que son las que vamos a estar hablando en los siguientes días. Así que quédense con nosotros toda esta semana, porque vamos a estar profundizando en cada una de estas reglas, no reglas inventadas por el ser humano, no reglas que a mí se me ocurrieron. No, yo lo que hice fue recolectar las reglas del juego que Dios estableció y que nos ha dejado en las escrituras para que nosotros entendamos qué es y en qué consiste el matrimonio. Licenciado, queremos comentarle que Mariana está en la línea telefónica. Le damos los buenos días a Mariana. ¿En dónde nos sintoniza? Aquí en Ciudad Quetzal. Bueno, gracias por hacer esa llamada telefónica, Mariana. Que el Señor le bendiga. Y por favor, adelante con su pregunta. Solo quería consultar ahí con el doctor que dice que yo siento que mi esposo no me entiende o tal vez porque es una persona mayor, porque nosotros nos juntamos, yo tenía 17 años y él ya es una persona mayor y yo siento que él no me entiende y yo sé que mi matrimonio está mal, pues. Gracias, Mariana. ¿Algo más que quiera agregar? Solo quería oír el consejo del doctor que me... O sea que yo sé que Dios es el camino a que uno tiene que buscar. Muy bien, gracias Mariana por su pregunta, licenciado. Sí, es un tema muy común entre los matrimonios, el asunto del entendimiento. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres y las mujeres somos muy diferentes. Dios nos diseñó, no solamente biológicamente hablando, biológicamente podemos ver claramente que hay diferencias entre el hombre y la mujer, eso es obvio, ¿no es cierto? Pero también esas diferencias se dan a nivel mental, a nivel psicológico y inclusive a nivel espiritual. La edad, cronológicamente hablando, también es un factor. Y la edad, cronológicamente hablando, también es un factor. Cuando vamos a hablar, precisamente, vamos a hablar acerca del tema mañana de los 9 factores de riesgo del matrimonio. Es un estudio que se hizo que demuestra cuáles son los 9 factores que influyen y que llevan a los matrimonios a un posible divorcio. Y es importantísimo que cada uno de nosotros esté muy atento mañana a escuchar cada uno de estos factores, porque pueden ser importantísimos y que nos pueden ayudar tremendamente para poder rescatar y darle una nueva dirección a nuestra empresa familiar, que es la empresa más importante de la vida. Pero volviendo rápidamente a la pregunta de nuestra televidente, lo que sucede es que el problema de entendimiento es que estamos en frecuencias diferentes. El hombre transmite en una frecuencia y la mujer transmite en otra. Entonces, cuando hablamos de comunicación, lo importante no es qué es lo que yo digo, sino qué es lo que la otra persona está entendiendo. Y ahí es donde comienza el verdadero arte de la comunicación. En otras palabras, como esposa, usted tiene que asegurarse que su esposo está realmente entendiendo e interpretando correctamente lo que usted quiere decirle. Y por otro lado, también usted debe asegurarse de que usted está entendiendo y comprendiendo lo que su esposo está tratando de decirle. En ese nivel, cuando comenzamos a trabajar juntos, comenzamos a procurar entender qué es lo que la otra persona quiere decirnos, qué fue lo que quiso decir con un gesto, qué fue lo que quiso decir con una palabra, qué fue lo que quiso decir con el silencio. Inclusive, es importante que entendamos cómo interpretar eso. Licenciado. Ahora, eso no se puede resolver de la noche a la mañana, claro. Es un proceso largo. Claro, pero por eso, querida hermana, siga sintonizando estos programas, seguro que el Señor va a hablar a su corazón. Tenemos otra llamada en línea telefónica, bueno, vamos a recuperar la llamada, por el momento se nos desvió, pero sigan atentos ahí a su televisor si quiere comunicarse con nosotros, ya está la llamada. Muy buenos días a quien está en línea telefónica, ¿de dónde nos sintoniza? Buenos días. ¿Aló? Buenos días, varón, buenos días. No sé. Le escuchamos, adelante ¿Aló? con su pregunta. ¿Aló? Adelante, buenos días, le escuchamos. Habla el pastor Ismael Lemus. Pastor, buenos días, ¿de Buenos dónde nos días. está llamando? Sí, estoy llamándole para hacerle una consulta al doctor. Qué alegre, pastor, adelante con su pregunta. Fíjese que yo soy el pastor Ismael Lemus y mi pregunta es sobre cómo poder ayudar a un matrimonio
cuando éste tiene problemas, pero que el matrimonio no externa los problemas hacia uno, cómo poder resolverle, pues, o ayudarle, pues, a resolver su problema, ¿no? Esa es mi pregunta, licenciado. Gracias, pastor. Muy valiosa su llamada telefónica, licenciado. Sí, no entendí bien la pregunta. ¿Cómo puede hacer un pastor para aconsejar a una pareja que el pastor sabe que tienen conflictos matrimoniales, pero la pareja no se ha acercado, no exterioriza que tienen un conflicto? Eso es importantísimo, porque uno de los problemas más grandes en el matrimonio es que normalmente nosotros los hombres creemos que nunca tenemos problemas. Si usted le pregunta a cualquier pareja y le pregunta al hombre, no, todo está bien, no hay ningún problema, todo anda bien. Pero si le pregunta a la esposa, ella es más consciente de los problemas que como pareja están viviendo. Es importante entonces, en lugar de tratar de ir directamente a la persona, hacer algo preventivo. Como pastores tenemos la gran ventaja de que podemos tener la atención de las personas constantemente en las congregaciones, y por eso es importantísimo, Pastor Ismael, poder desarrollar programas preventivos donde uno comienza a enseñar los principios de Dios, las reglas del juego, para que las parejas y los matrimonios vayan entendiendo, y ellos mismos entonces van a ir analizando y viendo en qué áreas están fallando, en qué áreas necesitan ayuda. Así que yo creo que lo mejor y la herramienta más poderosa que tenemos como pastores es la enseñanza preventiva, y usar eso para que ellos comiencen a darse cuenta en las áreas que necesitan ayuda. Claro, muchas veces, y máxime la persona del error, uno siente que uno está bien, es más fácil que a veces lo vean los seres queridos que uno mismo. Entonces la ayuda, y en este caso, como usted decía, ¿verdad?, del pastor, que es el siervo que Dios puso al frente, hará que la palabra no regresa vacía sin antes de hacer la obra para lo cual fue enviada. Doctor, licenciado, pastor, el principio de la excelencia, ¿en qué se basa este principio? Este es otro de los principios que a mí me apasiona tremendamente, Orki, porque si hay algo que Dios hace, hizo y seguirá haciendo, es todo con excelencia. Si nosotros realmente queremos imitar el corazón de Dios, si nosotros queremos estar cerquita de lo que Dios es por definición, Dios es un Dios de excelencia. Si no, veamos el universo. Veamos la creación de Dios en la tierra. Veamos la complejidad con que hizo cada cosa y cada detalle. Dios es un Dios de excelencia. Y Dios quiere que nosotros hagamos las cosas con excelencia. Que todo lo que hagamos, que lo procuremos a todo nivel, hacerlo con excelencia. ¿Qué significa hacer las cosas con excelencia? Como para el Señor, ¿verdad? Todo lo que hagamos, hacerlo como para el Señor. Exactamente. Bueno, primero hacer todas las cosas como para el Señor. Pero yo he visto personas que dicen, bueno, nos salió así a como cayó porque por sí que es para el Señor. No, esa no es la idea de para el Señor. Claro. O sea, si va a ser para el Señor, tiene que ser lo mejor, con el mayor esfuerzo, con la mayor dedicación. Yo siempre pongo el ejemplo de los japoneses. Yo me acuerdo que en los años 60 los carros japoneses eran la cosa más espantosa y más mala que había en el mercado. La gente se burlaba de los productos japoneses, pero ellos tenían una determinación de hacer las cosas con excelencia. Perseverancia. Hacer las cosas con excelencia significa que cada vez que hacían algo, querían mejorarlo. Esta vez, ¿cómo lo podemos hacer mejor la próxima? ¿Cómo lo podemos hacer mejor la próxima? ¿Cómo lo podemos hacer mejor la próxima?